Fluido no newtoniano. Un fluido no newtoniano es aquel cuya viscosidad varía con la temperatura o la tensión cortante que se le aplica. Como resultado, estos fluidos tan especiales no tienen un valor de viscosidad definido y constante. Su nombre proviene del hecho de que no cumplen con la ley de Newton sobre la viscosidad, debido precisamente a que esta ley considera al líquido con una viscosidad constante. Todo esto se traduce en un fluido que se vuelve duro como una piedra cuando le aplicamos la más mínima presión, mientras que en reposo se comporta como un líquido. Los fluidos no newtonianos, por su particular viscosidad, no se comportan como los fluidos líquidos que normalmente conocemos. En el experimento, las moléculas de agua se colocarán principalmente en la parte superficial de la mezcla. Por eso parece un líquido. Sin embargo, cuando arrancamos un trozo de la mezcla, vemos que debajo es sólido. Si no tocamos esto, las moléculas de agua de la superficie se moverán hasta ocupar nuevamente la superficie. Pero, si se presiona la mezcla aplicando una fuerza sobre la masa, todas las partículas se compactarán, simulando un objeto sólido. Si lo volvemos a dejar, las moléculas de agua se volverán a desplazar hacia la superficie, simulando de nuevo el comportamiento de un líquido. Con esta explicación, pareciera muy difícil obtener o realizar un fluido no newtoniano, pero resulta muy fácil y entretenido realizarlo en casa. O si tal vez buscas un experimento para realizar en las ferias científicas de tu colegio. A continuación, se pueden observar los materiales necesarios para realizar dicho experimento. Un bol o envase para realizar la mezcla. Maicena o almidón de maíz. Agua y colorante. Esta última opción es opcional. Es importante mencionar que la proporción de maicena y agua es 2:1. Es decir, se coloca el doble de la cantidad de maicena con respecto a lo que se coloca de agua, dependiendo de la cantidad que se desee realizar. Para realizar el experimento se deben seguir los siguientes pasos. Se coloca la maicena en el bol o envase seleccionado. Posteriormente, se añade la cantidad de agua. Se remueve la mezcla. Esta acción se puede realizar con una cuchara o directamente con las manos. Agregar unas gotas de colorante. Este material, que es opcional, puede ser de utilidad si se prefiere dar un toque llamativo. Se recomienda que de hacer falta más agua, agregarla poco a poco e ir removiendo la mezcla. De la misma manera, si se desea agregar más maicena para endurecer la mezcla. Esto hay que hacerlo con cuidado, porque si ponemos demasiada agua, luego necesitaremos mucha más maicena para que nos quede bien y viceversa. Así que es mejor ir añadiendo poco a poco e ir removiendo la mezcla hasta que quede como la del video que verán a continuación. En la siguiente demostración se puede observar todo lo anteriormente mencionado. Con lo que respecta a los materiales, tenemos el bol, la maicena, el agua y el colorante, que es opcional. Recuerden que las proporciones entre la maicena y el agua es 2:1. Entonces, agregamos la maicena al bol. Luego le añadimos el agua. Posteriormente, vertimos la cantidad de colorante que se desee para colorear la mezcla y procedemos a mezclar los materiales. Se puede apreciar cómo la mezcla va tomando color y textura a medida que realizamos la mezcla. Los fluidos no newtonianos no se comportan como los fluidos líquidos que normalmente conocemos, aunque así parezca.
Al ejercer una fuerza sobre la mezcla, tiene como efecto un comportamiento sólido de la misma, que varía dependiendo de la magnitud de la fuerza que se aplica. Como podemos observar, se intenta introducir el dedo con fuerza y no se logra, mientras que si disminuimos el impacto de la fuerza aplicada, se logra introducir el dedo en la mezcla. Si volvemos a aumentar el impacto esta vez con el puño, vemos cómo el fluido vuelve a comportarse como una superficie sólida. Así, un fluido no newtoniano puede ser recogido con los dedos como si se tratase de un objeto sólido. Sin embargo, al dejar de ejercer esta presión, se convierte de nuevo en un fluido líquido escurriéndose en las manos. Por eso, cuando tenemos un trozo en la mano y no lo tocamos, parece líquido y se deshace. Las moléculas de agua se van hacia la superficie del trozo que hemos arrancado y las moléculas sólidas más superficiales van siendo arrastradas y el trozo se deforma. Pero cuando lo apretamos y aplicamos una fuerza sobre la masa, todas las partículas, las del agua y la maicena, se compactan y parece un objeto sólido. Si lo volvemos a dejar, las moléculas de agua se vuelven a desplazar hacia la superficie y vuelve a aparecer un objeto líquido. Hey, that's pretty good. Como se mencionó anteriormente, aquí se puede observar el agua principalmente en la parte superficial de la mezcla y por eso parece líquido. Pero cuando intentamos separarla, vemos el fondo sólido gracias a las partículas de maicena. Por más que la mezcla parezca homogénea, la maicena no se disuelve en el agua, sino que hacen una mezcla heterogénea. Por ello, al pasar el tiempo, la mezcla puede tornarse más dura, dado que el agua se evapora quedando solamente la maicena. Si dejamos pasar el tiempo, se puede notar cómo la mezcla queda totalmente seca. Hey, that's pretty good. Existen otras sustancias que también cumplen las características de un fluido no newtoniano, como por ejemplo, disoluciones jabonosas y pasta de dientes. En la comida lo podemos encontrar en la mantequilla, la mermelada y salsas como la ketchup y mayonesa. También en sustancias naturales como la lava y fluidos biológicos como la mucosa. Hey, that's pretty good. Se recomienda esperar a que la mezcla se seque para facilitar la limpieza del área de trabajo, los utensilios y desechar la mezcla ya solidificada. Evite verter la mezcla por desagües y cañerías, ya que puede ocasionar un colapso en las tuberías. Evite consumir parte de la mezcla por aspectos higiénicos y prevenir malestares estomacales. Esperamos que el video haya sido de su agrado. Los invitamos a suscribirse al canal y darle like si les gustó el video y comentar. Muchísimas gracias.